Si la compasión cristiana es real y es transformadora como enseña la Biblia y como creemos y vamos a estar hablando más adelante, ¿por qué parece a primera vista tan ausente en la historia y en el presente de la iglesia? Fíjate que históricamente es la iglesia la que se ha salido de la zona cómoda y arriesgado y acercado al quebranto y ha traído realmente sal y luz al rescatar a huérfanos, asistir a viudas, acompañar a enfermos que no tienen solución, entre comillas. Ha reflejado el carácter de Cristo en ese sentido, pero creo que definitivamente, por ejemplo, miro los números en nuestra región y sobre todo en mi país, en Guatemala, y las estadísticas que te dicen que es una mayoría evangélica, entre comillas, no refleja o sea, no hay sustento, digamos, no hay correlación entre ese número y la cantidad de crisis en familias y la cantidad de niños en instituciones, la necesidad de familias de acogimiento. Te digo porque es mi línea, digamos, de trabajo. Y entonces, en mi país hay por lo menos 44,000 iglesias registradas y tenemos merma, ¿verdad? Fluctúa, pero puede ser entre 2,000, 3,000 niños que entran y salen de hogares de protección. Si las iglesias se organizaran para apoyar cada caso de esos niños, estuviera resuelto. Sin embargo, no vemos esa correlación. Ahora, para ponerlo en contexto, ¿verdad? Creo que la iglesia quiere hacer lo correcto, sabe qué es lo correcto y quiere hacer lo correcto y falta a veces el cómo, las herramientas, las maneras prácticas y siempre existe un trasfondo, una historicidad en nuestros contextos latinoamericanos, especialmente tercer mundo, en el cual en el pasado ha habido acción de excelentes intenciones, no lo dudo, en donde extranjeros vienen, actúan, fundan, ministerios fundan, ¿me entendés? Organizaciones para llegar en momentos de crisis, en momentos de emergencia real, guerras civiles, terremotos, catástrofes, lo que vos querrás decirle, pero luego se quedan y el local da un paso atrás y dice, qué bien, ese es trabajo de los misioneros. Y te hablo de algo muy puntual como la niñez vulnerable, porque entonces cuando institucionalizamos a los niños, salen de nuestro panorama. No están integrados realmente a nuestra vida diaria, por lo cual afuera de la vista, como dicen en inglés, de out of sight, out of mind. No lo veo, no lo pienso. Y así como ese ejercicio, digamos, práctico de pensar en ese caso, quizás podríamos encontrar en muchos otros casos. Entonces, la religión pura de la cual nos habla Santiago, y es un ritmo, ¿verdad? Es un patrón en ese libro que te muestra, hay un fruto visible que brota de una raíz real, profunda. Hay una obra, hay una acción por fuera que debería brotar de una situación, de una realidad interna totalmente trasladada, transformada. Entonces, quiero dar el beneficio de la duda y decirte que muchos cristianos verdaderos, muchos realmente creyentes, quieren hacer lo correcto y no saben cómo. Quieren practicar esa religión pura y les intimida y empiezan con buenas intenciones, pero se requiere mucho más que solo buenas intenciones y fuerza de voluntad y amor, ¿verdad? Para poder ir y hacer un trabajo que requiere muchísima tenacidad y muchísimo compromiso para permanecer. Entonces, es una serie de factores y quiero también mencionar que la ausencia de predicación centrada en Cristo produce cristianos que también tienen vidas que no están centradas realmente en Cristo, que comprenden de lejos, que lo ven de una manera más superficial, que es como hasta medio como un accesorio para mejorar mi propia vida y no existe una predicación que te lleve a una doctrina del sufrimiento
o cómo concilias una vida victoriosa cristiana con meterte al lío de acoger un par de hermanitos de una situación de abuso, por ejemplo. Es decir, si yo quiero buscar una vida como la que me están pintando desde un púlpito que va por una enseñanza moralista, por una enseñanza centrada en el hombre, obviamente no encaja. Entonces, creo que son muchos factores. Toda la historia en Latinoamérica, la mala enseñanza, y quiero decir con esperanza que en Alianza Cristiana para los Huérfanos vemos una correlación, creo que es una correlación. El resurgir o el surgir de predicación expositiva fiel y un interés y un despertar y un movimiento hacia esta religión pura que se ve en nuestras familias, en nuestras congregaciones, en estos líos que escogemos abarcar, ¿verdad? Entonces sí hay una correlación en la enseñanza, en los púlpitos, ¿verdad? Sí, definitivamente el texto clave para esta conversación sin duda es Santiago, capítulo 1, versículo 27. Santiago escribe: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. A lo largo de la historia de la humanidad, una organización o cuerpo de personas o comunidad de personas ha trabajado más a favor de esto que la Iglesia cristiana. Por eso la primera pregunta que hice fue intencional, a propósito, ponerme en el zapato del escéptico, porque el escéptico puede ver a primera vista, en su ignorancia y en su falta de conocimientos de la historia de la humanidad, incluso, que tal vez no hay un impacto positivo de la fe cristiana, pero los hospitales tienen origen cristiano, las universidades tienen origen cristiano, los orfanatos tienen origen cristiano. Podemos hablar y hablar y hablar y dar muchos ejemplos al respecto. Y sin embargo, yo, mientras admiro el hecho de que des el beneficio de la duda ante la realidad de que parece que hay muchos cristianos y muchas iglesias en nuestros países, pero que eso no se está traduciendo, al mismo tiempo creo que puede haber algo de dureza también en los corazones, incluso del pueblo de Dios, porque Santiago está escribiendo precisamente una iglesia cristiana recordándoles que la fe debe traducirse en obras. Y algo que a mí me preocupa en particular, y es la razón por la que quería hablar contigo sobre esto, es el hecho de que es muy fácil para la iglesia o los creyentes ser tentados a decir: bueno, yo estoy siendo compasivo y me está importando el vulnerable porque le doy like a una foto, o porque simplemente puedo dar dinero a alguien afuera y me desentiendo por completo en el resto de mi vida. Hoy en día vivimos una cultura donde prácticamente para todo en la vida hay una especie de sustituto online. Para la pregación hay un sustituto online, para la comunidad de la iglesia hay un sustituto online, incluso para la intimidad sexual hay un sustituto online que nos quiere vender el mundo. Y a veces creo que los creyentes podemos caer en la tentación de ver también la compasión como algo que no debe tener tanta aplicación en mi vida práctica presencial si ya estoy siendo buena onda en internet, dando o compartiendo tendencias, o mejor dicho, actividades de recaudación y campañas en redes sociales. ¿Qué has podido pensar sobre este tema, Aisha, desde tu perspectiva Uf, bíblica? sí, sí. Mira, de verdad me haces pensar en el término ese de guerreros de teclado que se da Sí, ahora. exacto. Guerreros de teclado, donde te sentís muy bien con tu conciencia porque compartiste esto o aquello, o influencers, ¿verdad? Que se involucran en tal campaña o que son muy vocales con sus opiniones acerca de esto o este caso o este niño en las noticias, etcétera. Y podemos engañarnos a nosotros mismos muy fácilmente. Eso es algo que es, creo, una tentación para todos. Y te digo, nosotros con el trabajo que hacemos, mucho se ha esparcido, sí, por la tecnología, sí, por un podcast, sí, por las redes. Por supuesto que sí, son medios que utilizamos, y la verdad, tenemos que ser sabios desde nuestra, digamos, desde nuestro ángulo como personas que estamos procurando unirnos al Señor en este movimiento, porque no estamos generando nada, estamos uniéndonos al corazón de Dios en el movimiento. Cuando estamos haciendo eso desde estas plataformas digitales, queremos que sea una invitación para que la persona empiece a hacer buenas preguntas, y nuestro primer paso siempre es la oración. Porque si tú estás realmente interesado
realmente interesado en tener un impacto y en encarnar el evangelio en tu vida, eso va a tener que implicar que el primer requisito es rendir tus expectativas, tus motivaciones, tu corazón y, y es imposible permanecer indiferente ante algo que has llevado en oración. Si estás llevando una vida de oración que incluye esta preocupación específica por X caso, X causa, etcétera, aún si ya estás dando a la causa, y te digo, se necesita, siempre se necesita, y tú sabes, de parte del trabajo que hacen con Coalición y todo, todos nos acabamos de unir en una campaña en la cual, porque creemos en el trabajo que se está haciendo, ¿verdad? Y podemos, digamos, no podemos desestimar esa parte elemental mientras estamos anhelando que la gente realmente, ¿sabes? Más que involucrarse y que estén activos, porque entonces volvés a caer en la misma, digamos, el mismo ciclo que vemos mucho en iglesias de todo tipo, activismo, y ves a cristianos muy ocupados en cosas de la iglesia, en reuniones, en eventos, en hacer y deshacer, y podríamos estar satisfechos de ver una iglesia que está ocupada en cosas de religión pura y que al final de cuentas no esté gozando la comunión con el Señor en el proceso. Y eso es lo que realmente queremos. La meta ni siquiera es la actividad en sí, sino cómo estás entendiendo tú el Evangelio en medio de esa práctica. Cómo estás acercándote al Padre de una manera más libre y más gozosa a raíz de tu involucramiento en esta invitación, ¿verdad? Que hace la Biblia a lo largo de la palabra, ¿verdad? Pero en este caso, puntualmente en Santiago. Sí, estaba pensando en lo que Jesús dice en Mateo, en el Sermón del Monte, capítulo 6, versículo 1, dice: pero tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Y cuando veo ese texto, no puedo evitar pensar en que si el diablo no va a detener que llevemos adelante la compasión, por lo menos va a tentarnos a hacerla pública. Al mismo tiempo, hay un balance que hay que tener allí, ¿no? Porque Jesús también enseña en Mateo capítulo 5, en el capítulo anterior, al comienzo del Sermón del Monte, que nuestra luz debe brillar, ¿entiendes? Entonces, hay un sentido en el que la obra de la iglesia debe ser pública, pero hay un sentido en el que debemos hacerlo con el corazón correcto. Y yo tiendo a pensar en cómo las redes sociales, por el libro que pude escribir, están hechas para incentivar lo superficial, porque es lo que me da likes, lo que me da popularidad. ¿Cómo podemos cultivar entonces un corazón que pueda resistir esas tentaciones? Porque también está el hecho de que hoy en día parece que hay un montón de causas nobles demandando nuestra atención también. Y participar en ellas se convierte muchas veces en un juego de señalamiento de virtud. Miren lo bueno que soy por participar en esto. A tal punto de que hay grupos de personas en la cultura y en la sociedad actual que te cancelan si simplemente por no estar totalmente comprometido con lo que ellos quieren que tú hagas. Y lo podemos ver en todo el espectro político y lo podemos ver en diferentes zonas y círculos cristianos. ¿Cómo puedes entender esto y cómo la Biblia te ayuda a lidiar con esta realidad? Híjole, mira, el asunto es estar en la Biblia. O sea, lo que hablamos anteriormente es, podés llevar a cabo mucho trabajo en tus fuerzas, con tu carisma y con lo poco que has rascado por ahí de la verdad. Se puede, o sea, se puede, no se sostiene y eventualmente salís perdiendo, porque no se trata de eso. Entonces el Señor tarde o temprano te destapa para poder llevarte a Él, ¿verdad? Entonces lo primero es estar en la palabra y que la palabra te confronte y te mida y te haga verte en el espejo de lo que es justo y bueno y verdadero, ¿verdad? Y otra cosa elemental es realmente vivir en comunidad, con gente que te mire de verdad, cómo estás tratando a tus hijos, qué estás haciendo en el ministerio, cómo es que el equipo lleva a cabo el trabajo, en qué tono, en qué manera, cuál es la manera de llevar a cabo las cosas, ¿me entendés? Eso forja una cultura de intimidad con el Señor o de trabajo inclusive muy efectivo, pero superficial,
efectivo a los ojos de la gente, pero superficial en el sentido que no estamos atendiendo los asuntos más importantes. Hace unos años tuvimos el tema de nuestra cumbre, era lo que más importa, lo que más importa. Y hacíamos énfasis de que lo que más importa ni siquiera son los niños. Nosotros nos dedicamos más que nada a atender y acompañar a familias de acogimiento y adoptivas y también a mentores que visitan a niños que están institucionalizados. Y nos atrevimos a decir, ¿sabes qué? Ni siquiera los niños son el centro. No es eso. ¿Cómo se está formando el carácter de Cristo en ti mientras tú estás obedeciendo y entonces estás viendo este crecimiento de manera para adentro? Y luego tuvimos otra cumbre que, durante la pandemia, precisamente porque era el 2020, lo pequeño importa, porque no podíamos hacer mayor cosa, según, ¿verdad?, el mundo. Pero ¿qué es la invitación del Señor? A ser fiel en lo pequeño y en lo privado, ¿verdad? Entonces, creo que si de verdad nos metemos, y aquí ni siquiera estoy empezando a hablar de cuando ya decís que sí a esto o a lo otro. Si de verdad estás caminando en pos de Jesús y estás incorporando a tu vida normal, a tu día a día, abrazando esta religión pura, te vas a meter a situaciones que te van a rebasar. Vas a experimentar agotamiento emocional, espiritual, tu paciencia, vas a encontrarte con tu pecado de una manera que no habías enfrentado. Y allí el Señor pesa tu corazón. Yo te digo, Josué, la adopción es de lo mejor que me ha pasado y es de lo más difícil que he escogido. Y ha sido de lo mejor no porque es color de rosa, es porque ha revelado mi egoísmo, mi vanidad, mi sed de control. Todo eso el Señor lo ha revelado a través de esa relación de pacto a la cual me llamó como mamá. Entonces, creo que todo eso junto te ayuda a evitar el engaño, porque al final es un engaño lo que podemos practicar a través de todo esto, pues. Sí, definitivamente necesitamos ir a la palabra de Dios para que a medida que leamos la palabra de Dios, como dice Santiago 1, vamos viendo quiénes somos nosotros, vamos entendiendo, nos vamos viendo como en un espejo y no simplemente nos vemos y olvidamos quiénes somos y cuánto necesitamos de la misericordia de Dios. Y al mismo tiempo, la palabra me llama a crecer en comunidad, donde otras personas me van puliendo y van formando en mí para que yo pueda vivir una religión pura en verdad, una religión que busca adorar a Dios y mostrar misericordia a otros, no para que Dios me ame, sino porque Él ya me amó. No para que Él me acepte, sino porque Él ya me aceptó en Cristo. Esa es la diferencia, ¿no?, entre las religiones de este mundo y la religión bíblica, que todo es por gracia y todo es por fe y todo es para la gloria de Dios. Pero ya pasando al plano de, la religión secular o del mundo y la religión bíblica, creo que también es importante entender qué distingue la misericordia bíblica de la misericordia secular, por así decirlo, la misericordia o la compasión, la generosidad que muestran los no creyentes hacia los más vulnerables y desfavorecidos. Y lo hacen sin necesidad de Dios y del Evangelio. Entonces, a veces, cuando trato de pensar desde un punto de vista secular al respecto, poniéndome en los zapatos del escéptico, un escéptico puede decir, bueno, yo puedo ser generoso, yo puedo preocuparme por el huérfano, por las viudas, por los enfermos, por los vulnerables, por los pobres. Puedo hacer eso sin ir a la iglesia y sin ser creyente y sin creer en el evangelio. Y a menudo lo hacen. Y a veces lo pueden hacer de manera más efectiva, entre comillas, que los mismos creyentes. ¿Cómo podemos entender entonces esa diferencia? Híjole. ¿Qué distingue a la compasión bíblica y la misericordia bíblica de la misericordia secular? Sí, creo que lo dijiste. La raíz de todo es que nosotros, cuando éramos huérfanos y desvalidos y desnudos y menesterosos, se nos cubrió, se nos absolvió de nuestro crimen, de nuestro pecado, y se nos adoptó, se nos trajo a la familia de una manera permanente y garantizada por el trabajo del otro, de nuestro hermano mayor. Entonces, esa es la raíz, o debería de ser la raíz de la cual brota nuestro accionar, ¿verdad? Nuestra identidad cambiada, nuestra nueva situación legal delante de Dios, pero más que eso, de nuestra adopción en Cristo.
es lo que genera o debería de generar el deseo gozoso de una obediencia que va más allá de mi comodidad. Y no solo eso, esa es la raíz, pero nosotros somos los que estamos en la espera. Nosotros somos el pueblo que actúa sabiendo que esto va a ser terminado. De este lado de la eternidad, no vamos a poder saciar toda la necesidad, no vamos a poder dejar sin huérfanos nuestro país, no vamos a poder, una vez adoptamos, reunificamos, van a seguir habiendo enfermedades, pestes, trauma, efectos de trauma, rupturas, infidelidades, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no se va a acabar realmente. ¿Qué es lo que hacemos como creyentes? Estamos entrando a esas obras de justicia que Dios predestinó para que nosotros anduviéramos en ellas, porque para eso fuimos salvados. No solo fuimos salvados para ser arrebatados de un solo, fuera genial, en cierto modo, fuera muy cómodo, que el Señor nos salvara en un chasquido, nos justifica y de una, bueno, ya, nos vamos. No, nos deja para poder obrar, para caminar en esas obras de justicia que Él preparó de antemano, para poder anunciar su reino, y nosotros somos los que estamos con los ojos hacia el cielo diciendo, Señor, ven, regresa, Señor Jesús. Nosotros lo hacemos con una esperanza mayor. ¿Por qué estamos practicando algo que parece locura para el mundo? Porque esperamos que otros nos pregunten por esa esperanza. Nosotros no solo lo estamos haciendo para solventar un problema real en la actualidad, en el hoy. Eso es maravilloso y Dios bendiga a los hombres y mujeres que sin tener a Dios como norte practican la justicia, porque de todos modos alivian males, ¿verdad? El asunto es que nosotros estamos viendo más allá. Nosotros estamos esperando un nuevo Jerusalén, en el cual el Señor Jesús dice reinará con justicia. Es decir, nosotros estamos dando pasitos hacia un panorama que se nos prometió va a ser perfectamente terminado. Y por eso es que cuando nosotros veamos, ¿verdad? Eso ya no va a ser por fe, sino por vista, vamos a brincar de alivio y de alegría porque hemos empezado a saborear adelantado esa victoria, ¿verdad? Entonces caminamos en obediencia mientras esperamos. Y eso cambia completamente el panorama de cómo alguien que no considera a Dios como fin último practica la justicia, ¿verdad? No invalida los actos. Al final, Josué, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo de buen nombre, solo tiene un origen, sea quien sea. Y que estas personas no se dan cuenta que a veces están haciendo belleza y haciendo redención, anunciando algo que ellos ni siquiera se imaginan que existe o no quieren considerar o aceptar. Y eso no deja de ser de Dios. Sí, también pienso en que una de las diferencias cruciales prácticas está el hecho de que si yo tengo mi identidad en Cristo, mi identidad y mi gozo está firme incluso cuando no pueda llevar adelante la misericordia como yo quisiera, por dificultades personales. Pero apartado de Cristo, si estoy buscando servir a los demás, no solamente voy a tener desesperanza, sino que por la presión cultural que hay hacia la validación y la aprobación social, voy a ser siempre tentado a usar al vulnerable en vez de amarlo. ¿Qué has podido reflexionar sobre eso? Sí, Porque creo que también es sí. una tentación que a veces pueden tener los creyentes. A veces los creyentes pueden decir, bueno, hagamos cosas buenas para que sean cristianos. Y es cierto que debemos Sí, adornar sí. la palabra de Dios. Dice Tito, capítulo 2, versículo 9, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. O sea, en todo lo que hagamos, en el contexto está hablando de la relación siervo-amo, pero en todo lo que hagamos, está diciendo Pablo, debemos adornar la doctrina de Dios. Y a veces pienso que la compasión cristiana, incluso en la iglesia, a veces es vista de manera muy utilitaria y por eso el mundo a veces lo puede ver como bastante oportunista, ¿no? Porque ellos hacen obras de caridad simplemente para que los niños huérfanos y las viudas se hagan cristianos y los pobres se hagan cristianos y así hace crecer el imperio cristiano, entre comillas. Y lamentablemente me parece que a veces la iglesia puede ver eso, porque la iglesia a veces mira la práctica de misericordia como un fracaso cuando la persona no se convierte.
pero pienso que debemos recordar que las personas están hechas a imagen de Dios y aún así debemos extender compasión. ¿Qué has Sí, podido reflexionar sobre esto? sí, Porque sé que es un sí, tema controversial con lo que sí, seguramente has tenido que sí, lidiar hace años. sí. Me has estado recordando de una señora que me escribió una vez hace años ya y me dijo, acababan de traer a su hijo por adopción a la casa y habrá tenido el niño, no sé, 7, 10 años, no sé. Y ella estaba afligidísima porque el niño aún, o sea, no había aceptado a Jesús y no quería saber de la Biblia y no quería estar, o sea, no estaba respondiendo bien en los devocionales de la familia. Y es un niño que venía de adversidad, de pérdida, de muchas situaciones complicadas. Y entiendo el corazón de esa mamá, porque por supuesto como creyentes lo máximo que queremos para nuestros hijos es que amen a Jesús, que lo conozcan, por supuesto que sí. Entonces la validé, ¿verdad? La validé y le dije, mira, es admirable que querrás presentar el Evangelio y entiendo tu afán en ese sentido, pero quiero decirte que vas a anunciarlo con tus acciones, con tu cuidado, con tu, con tu consistencia en el ritmo cotidiano de tu hogar. Y eso va a ir dándole pautas al niño de que él está seguro, que él es visto, que sus heridas tienen eco ahora, que hay quien le importa. Y poco a poco vamos a poder abrir paso para que él te pregunte de tu Dios y para que él se abra. No quiere decir que yo no voy a tener devocional con mi niño. No quiere decir que yo no voy a llevar a mi adolescente que estoy acogiendo conmigo a la congregación. Por supuesto que sí, pero yo no puedo empujar como no puedes tratar a ningún otro adulto o ninguna otra persona como proyecto, porque a nadie le agrada ser proyecto de alguien más. De la misma manera, las familias vulnerables, nuestros niños de orígenes difíciles, no son nuestro proyecto, son nuestro prójimo y el rol que yo ocupo en sus vidas, yo me lo imagino como una pista de carreras, ¿verdad? Y cada auto o cada persona tiene su carril. Te quedas en tu carril y permites que el Señor obre de acuerdo a su misericordia sin empujar, porque estás confiando en su provisión, en su soberanía, y mientras tanto doblamos rodillas, ayunamos, somos fieles, amamos, 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 amamos. Y también recuerdo uno de los casos más alentadores que yo alguna vez escuché en una conferencia a la cual trato de ir cada año, que es la Alianza Cristiana para los Huérfanos Global, ¿verdad? En Estados Unidos. Y uno de los primeros testimonios que me animó tanto, contraintuitivamente, una pareja de tercera edad que contaba cómo su hijo que habían adoptado siempre fue rebelde, les dio dolor de cabeza, de verdad, todos sus años de la adolescencia, y luego paró en prisión, y ellos nunca dejaron de visitarle, de mandarle cartas de cumpleaños, de Navidad, regalos, y ellos contaban tan emocionados que por fin cuando el hombre tenía unos 40 años, les correspondió y les puso mamá y papá. Y tú decís, humanamente, ¿qué es eso? ¿Por qué me voy a meter? No ganó medallas, no es un premio Nobel, no es un doctor, porque generalmente igual cuando oís como argumentos pro vida, imagínense que hubieran adoptado a Steve Jobs y entonces no hubiéramos tenido toda esta tecnología. Y ese argumento es muy pobre porque entonces, espérate, solo vale la pena hacer esto o aquello si obtengo cierto resultado. Es denigrante y es Sí, utilitario. Entonces, y de veras a veces les choca un poco, tenemos un grupo de apoyo para papás adoptivos y cuesta un poco a veces que los papás comprendan que no adoptamos para salvar a nadie, que no adoptamos para poder tener Steve Jobs, que sea lo que sea, mi rol es proveer protección, identidad, guianza, alimento en todo el sentido, compañía. Lo que te preocupa, me preocupa. Tu problema es mi problema. Tu enfermedad es mi obligación, es mío.
tú eres mío, yo te acompaño, no estás más solo en el mundo, yo soy para ti. Entonces, cuando tratamos al prójimo como el Señor nos ha enseñado, la cosa cambia y nuestras expectativas se ajustan de una manera bella, porque entonces no estás viendo a nadie como proyecto, sos libre y sos de verdad testigo del poder de Dios. Uno de nuestros, ¿verdad? De nuestros mejores amigos, pues se paró en la cumbre en Chile. Hicimos una cumbre en el 2022, a finales del 2000, finales del 2021. Y él perdió a su hijo por adopción en un accidente automovilístico. Y él se paró a decir, mírenme, no hagan esto para obtener resultados, porque esto no se trata de resultados, se trata de fidelidad, ¿verdad? Y esto, claro, estoy hablando de lo que es mi mundo, pero se aplica a cualquier servicio que hagamos en nombre de Jesús al vulnerable. No estemos buscando hacer la venta, no estemos buscando un resultado, digamos, barato, porque entonces nos vamos a decepcionar y vamos a pensar o calificar de manera como que estuviéramos en un American Idol, ¿verdad? Siendo jueces de esta puesta en escena. Y no se trata de eso. Sí, Dios nos llama a ser fieles y el éxito en hacer la voluntad de Dios consiste en eso, en ser fieles. Los resultados están en sus manos y debemos recordar siempre eso que mencionabas, ¿no? Que las personas no son proyectos ministeriales. Sería fenomenal que todas las personas a las que les damos comida en la calle se conviertan en Cristo. Pero incluso si eso no pasa, somos llamados a obedecer en lo posible, a atender al vulnerable como iglesia, mostrar gracia, reflejar su corazón y buscar renovar nuestras mentes, ¿no? Esto que hemos hablado, yo sé que puede chocar mucho a muchas personas que van a estar escuchando eso, porque realmente creo que esa visión utilitaria de las personas les sirvo solamente si va a pasar todo como yo quiero que pase o si van a ser Steve Jobs o algo así. Es una visión bastante utilitaria, bastante secular, asociada con ideologías horribles y que sin embargo el hecho de que esté presente a veces en el pueblo cristiano es una evidencia de que realmente somos humanos, vivimos en un mundo caído y necesitamos constantemente renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente porque la realidad también es que muchas veces los escépticos, por más buenas obras que hagamos, siempre van a mirar con sospecha. Pero tampoco importa eso al final. Lo que importa no es lo que diga el escéptico, lo que importa es lo que diga Dios. Y Dios nos llama a reconocer, de nuevo, lo que leímos hace un momento, que la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Y a veces los creyentes somos muy buenos guardándonos de manchas, ¿sabes? Somos muy buenos no viendo una película con pornografía, yendo a la iglesia todos los domingos, y todo eso está bien, pero como iglesia somos llamados a realmente atender al vulnerable. Nosotros vemos eso en todo el libro del Antiguo Testamento y lo vemos una y otra vez en el Nuevo Testamento. Y pensando en todo esto, una de las cosas que noto bastante en la iglesia es cuando tú hablas de esto, automáticamente van a haber creyentes que te van a tildar de progre o de izquierda o de socialista, porque el socialismo históricamente ha favorecido el cuidado del pobre. Pero también pasa que las personas que acusan de progres o de izquierdas o de activistas sociales a los creyentes que se preocupan por eso, no suelen involucrarse tampoco mucho en estas cosas, ¿no? Pero también ocurre, por otro lado ocurre que es cierto que lamentablemente muchas organizaciones cristianas y muchas iglesias, muchos creyentes que se involucran en el cuidado del vulnerable han dejado de un lado el evangelio y no tienen una enseñanza arraigada en la escritura y termina siendo una enseñanza de simplemente moralismo, de activismo social, que tampoco agrada a Dios, ¿no? Yo creo que el evangelio con el fruto de la compasión cristiana es demasiado progre para los conservadores porque debe mostrar gracia a todo el mundo, no solamente a los que piensen igual a ti, e incluso a los peores de los peores, pero al mismo tiempo es demasiado conservador para los progresistas de este mundo, porque hay un solo camino, una sola salvación y el mensaje del evangelio es la prioridad. Y es algo que creo que como iglesia es importante que abordemos cómo hemos podido entender este conflicto que lamentablemente ha afectado al cuerpo de Cristo y que hace que los escépticos de afuera tengan muchas dudas con respecto a qué onda con estos cristianos que están peleando por estas cosas.
Wow. Fíjate que de verdad no hemos sentido tanto ese impacto, creo, más al norte, por lo menos donde estamos en la región Centroamérica, y vos estás un poco más para el sur y supongo que se siente diferente en ciertas áreas, pero definitivamente está en el mapa. Y a veces hay cierta timidez en defender la vida, ¿verdad? Hay cierta timidez en hablar acerca de este tipo de iniciativas, sobre todo al liderazgo, fíjate, a pastores. El pueblo, creo que el cuerpo en general, como te digo, quieren quieren tomar acción y quieren hacerlo bien, mucha gente. Pero los pastores a veces muestran cierta resistencia pensando, ay, otra cosa para la iglesia, y van a distraerlos, digamos, de las cuestiones que ya tenemos instituidas o que son lo más importante, cuando en realidad, si integras el cuidado al vulnerable de una manera orgánica, integral a la vida de la iglesia, no tiene por qué ser un programa aparte. Y en realidad, si vos te vas a la escritura y ves el estilo de vida en el Nuevo Testamento, es una vida en comunidad que no está yendo contra cultura, porque los dioses, ¿verdad? Paganos, los dioses ajenos, exigían sacrificios, pero porque ellos eran vanidosos y egoístas, y esas sociedades reflejaban a esos dioses. Y luego tenés el pueblo cristiano yendo por otra ruta, y de cualquier manera el Señor exige otro tipo de sacrificio, otro tipo de adoración que implica rendir tu vida, tu espacio, tu dinero, tu tiempo, tu atención, tu energía, tu juventud, tu vejez, para poder acarrear, digamos, el peso de los olvidados, de los marginados, de los débiles, ¿verdad? Entonces, es una cuestión contracultura, pero claramente marcado por todas las diferencias que dijimos anteriormente. Entonces, yo creo que no tenemos que ser tímidos en llamar a las cosas por su nombre, y a la necesidad, veámosla en nuestro contexto, veámosla en nuestro país. ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Cuáles son las necesidades reales? Y no tendríamos que tener empacho en hacer llamados claros a acciones concretas y claras de lo que se necesita desde el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo, la iglesia, sigue siendo el plan A para que el Señor expanda el reino y anuncie su reino. Sí, totalmente. Sí, definitivamente la justicia social o hacer misericordia y todo lo demás no es el evangelio, pero el evangelio debe traducirse en eso, y debemos dejar de tener miedo a las etiquetas, a lo que otros puedan decir de nosotros. Nuestro llamado de nuevo es obedecer a Dios y ser fieles. Pero cuando hablamos de todo esto, Aisha, la realidad también es que puede ser abrumador todo este tema para los creyentes, porque hay tantas causas y tantas necesidades en este mundo caído. Atender huérfanos, cuidar las ciudades, ayudar a los drogadictos, atender a los viudos, atender a los enfermos. Una persona no puede hacerlo todo. Es un poco el tema similar tal vez a las misiones, ¿no? La iglesia debe hacer misiones, pero no todo creyente va a ser un misionero. No todo creyente va a estar en la línea de fuego, por así decirlo. ¿Cómo puede un cristiano individual, pues, según lo que has podido meditar en este tema durante tu experiencia en todo esto, cómo puede un cristiano discernir en qué involucrarse y en qué no, y de qué manera no? Porque de nuevo vivimos una cultura en donde estás siempre presionado a involucrarte en todo, ¿ok? Y yo sé que esa es una de las razones también por la que muchos líderes o muchos cristianos pueden ser renuentes a eso, ¿no? Porque suena legalismo muchas veces, y la manera en que a veces se presenta es eso, ¿no? Tienes que hacer esto, 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 esto. Y Dios nos llama también a reconocer que la carga de nuestro Señor Jesús es ligera. Él nos llama realmente a descansar, a trabajar duro, pero al mismo tiempo descansar. Una paradoja que el mundo no comprende, pero no tenemos que hacerlo todo. Yo no quisiera que alguien escuche esta conversación, yo sé que tú tampoco, y de una vez diga, ok, necesito ir a los hospitales todos los días, adoptar a 20 niños, pero al mismo tiempo queremos, y la Biblia nos llama a que realmente tengamos conciencia y hagamos lo que esté a nuestro alcance, según los dones que Dios nos ha dado, según la etapa de la vida en la que estemos, siguiendo el consejo de los demás en la iglesia, la sabiduría bíblica. ¿Qué has podido pensar sobre esto, Aisha? ¿Qué le responderías a alguien que tiene dudas con respecto a qué debería hacer? Bueno, regreso al
primer punto que siempre decimos, ora, ora, busca al Señor, el Señor ya te está inquietando. Mira, yo nunca he visto a nadie que Dios lo está inquietando y que sinceramente rinda sus planes, sus deseos, sus ideas, su pasión al Señor y el Señor se quede de brazos cruzados y mudo, sin decir nada, para nada. Todos los testimonios son, ok, el Señor me proveyó esta idea, esta venida, esta acción pequeña. Y te voy a decir que todo empieza en una avenida que ya existe en tu vida. No va a ser, por lo general, algo astronómicamente gigante y diametralmente opuesto a lo que estás haciendo hoy. Va a ser un pasito para adelante. Digamos, en mi propia historia, el Señor me incomodó, o sea, me plantó la idea de la adopción desde que yo era soltera chavita. Y luego me casé y tuve 2 embarazos muy dichosos y 2 bebés sanos y niño y niña y pareciera que ahí está la cosa. Y el Señor me inquietaba con la idea intermitentemente a lo largo de los años, no le puse mucha atención y luego me empezó realmente a incomodar en medio de mi vida ocupada. En ese momento ya era esposa de pastor, súper ocupados y todo. Y el Señor me estaba inquietando, Josué, de una manera muy, muy específica. Yo sentía una convicción de esto no es todo. Esto no es todo, no es solamente con un micrófono, no es solamente, y además estábamos en otro tipo de iglesia, ¿verdad? Una iglesia que no era la más saludable. Y el Señor me estaba llevando punto por punto, pero mira, mi inquietud, ¿sabes qué es? Ay, Señor, tal vez quieres que yo sirva en un hogar de niños. Y oré y le dije, Señor, si quieres que yo te sirva en eso, pues dime cómo, yo no tengo idea, no sabía a quién llamar o cómo hacerle, no sabía. 2 semanas después, por ahí, de esa oración específica, me llama una hermana diciendo, ay, mire, vamos a estar haciendo una celebración del Día de la Madre en tal hogar de niñas y vamos a incluir a las señoras que cuidan a las niñas en este hogar. ¿Usted vendría a la celebración a darnos alguna palabra? Y yo, sí, excelente, esto es una respuesta de Dios. Pero claro, colgué el teléfono y dije, ¿qué hice? ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Qué voy a hacer en un Día de la Madre donde las niñas no están con su madre, verdad? Y ahí empezó la historia. Eso fue el inicio, decir que sí a una invitación porque yo había orado por una inquietud que ni siquiera tenés que tener certeza. Es decir, mucha gente teme equivocarse, pero yo les digo, equivóquense, aunque sea torpemente, obedeciendo al Señor. O sea, el mandato es cuidar a la viuda y al huérfano. El mandato es defender como el Señor es defensor de viudas y huérfanos en su santa morada. El asunto es cómo, no es si debo hacerlo, es cómo debo hacerlo. Sí, no es un llamado a que todo el mundo adopte o acoja, pero sabes que hay diferentes niveles de involucramiento. Y sí, necesitamos gente ocupada y gente que está muy en oficina y muy en empresa y muy en esto y en lo otro, que Dios lo mueva para poder donar y para poder hacer funcionar un montón de cosas que no podemos sin dinero. Eso es una manera de involucrarte, sí importa. Gente que ore. Y luego quizás no vas a adoptar, pero vas a mentorear. No sabes la cantidad de testimonios hermosos de chicos que crecieron en hogares de protección y porque una persona de afuera se interesó y visitó mes a mes fielmente y les puso la mano en el hombro, ¿cómo estás? Y les dijo su nombre en medio de un mar de muchachitos. Eso marcó la diferencia. Entonces, a veces tenemos nosotros mismos categorías que nos inventamos que Dios no nos llamó a considerar. Y el Señor nos está llamando a hacer algo. Por eso nosotros hemos dicho, una vida importa. Porque sí, el mundo tiene 1000 causas y 1000 invitaciones y oportunidades, pero muy probablemente está abajo de tu nariz lo que Dios te quiere invitar a hacer. Ya está dentro de tu, ya está en tu panorama el siguiente paso. Sí, la vida cristiana se vive un paso a la vez. Y Dios no comete Sí. errores y al final todo va a obrar para bien.
Dios no toma riesgos y por eso nosotros sí podemos tomar bastantes riesgos haciendo su voluntad Sí, y descansando en Él. amén. Y honestamente, para mí, lo clave es volver al Evangelio, porque el Evangelio primero te va a llevar a compartir el Evangelio con otros, obviamente. De nada nos sirve atender al huérfano si nunca le hablamos de Cristo. Y de nada le sirve a ellos tampoco. Pero obviamente el Evangelio debe llevarnos a más que eso. Como dijimos hace un momento, nuestra doctrina debe estar adornada con la manera en que vivimos. Y de nuevo la clave es el Evangelio, ¿no? Que Cristo se hizo vulnerable para redimirnos, para salvarnos, que Cristo se preocupa y se interesa por las personas que están perdidas y en situación de dificultad, ¿no? Y nos llama a nosotros a servirles. Y que Dios, el amor de Dios es tan grande que yo no puedo ser diferente a eso. Si yo soy salvo por gracia, no hay nada que Dios no pueda demandar de mí. Y eso lo cambia todo. Eso debe llevarme a la obediencia. ¿Cómo has podido entender, Aisha, la centralidad del Evangelio en este tema? Porque a veces, cuando hablamos de iglesia centrada en el Evangelio o estamos centrados en el Evangelio, muchas veces eso se queda en lo que es eslogan y no se traduce en la práctica. Y a veces, de nuevo, a veces la iglesia no está tan comprometida con la generosidad y con ser luz porque no ha entendido la relación entre el Evangelio y eso en particular. Fíjate que es un examen constante, es un regreso constante de ver tu necesidad y tu propia vulnerabilidad. Si se te olvida que tú eres ese niño vulnerable, que tú eres sin Cristo, esa viuda. Sin Cristo sos un extranjero. No hay identidad, ni patria, ni pertenencia. Es decir, si se nos olvida lo que somos, y no para vivir en condenación, pero para vivir asombrados de la gracia. Si nosotros nos desubicamos, entonces es fácil que vos empeces a hacer todo para tu propia gloria, porque al final, mira, ese es el corazón, o sea, de la idolatría y del pagano, es hacerlo para ti. Y ahí nos empezamos a parecer al mundo, ¿verdad? Al ateo, que lo hace para sí mismo, aunque parezca noble. Toda la raíz de lo que hacemos en Cristo es orgullo, es para nosotros. Entonces, creo que encontrar, encontrar tus límites y ver tu debilidad es muy bueno, porque te ubica. Entonces te digo, el hecho de examinarte, arrepentirte a diario para que el Señor te muestre la necesidad de la gracia, es lo que te mantiene enfocado, ¿verdad? ¿Será que detesto yo más mi pecado que conozco? Lo detesto más hoy que ayer, porque si no, entonces creo que no estamos muy conscientes de la santidad de Dios, ¿verdad? Creo que tiene una relación muy directa el vivir centrados realmente en lo que Cristo hizo, el alivio de puedo correr a Él, hoy fallé en esto y en lo otro, hoy volví a pecar en este sentido y en este sentido. Ay, Señor, pero tú eres el Padre perfecto. En ti yo puedo ejercer mi maternidad biológica, adoptiva, de acogimiento, lo que sea. Hoy puedo ser mentor, hoy puedo ser director de tal ministerio, de tal, porque tú lo has hecho perfectamente en mi lugar y tengo abogado. En base a ese gozo, yo puedo practicarlo. Entonces, mira, yo estoy muy agradecida por la congregación en la que hoy estoy, porque nuestros pastores no solo es como vamos a juntar una despensa, ¿verdad? Para la fulanita o la menganita. Nos invitan realmente a una vida de comunidad en la cual se considera y periódicamente se nos recuerda cuál es nuestra situación, cómo era nuestra situación sin Cristo y cómo Él nos halló y nos trajo a su familia, ¿verdad? Y creo que es un ejercicio de recordar. Es un ejercicio de recordar. Sí, definitivamente creo que uno de los mayores problemas, o tal vez el mayor problema de los creyentes, es la amnesia espiritual. Olvidamos dónde estuvimos, olvidamos el Evangelio, olvidamos por qué es glorioso. Y yo creo que también hay que dar un paso más atrás, no solamente recordar qué es el Evangelio, sino por qué Dios nos llama a reflejarlo de esta manera. Eso es algo que el mundo a veces se puede preguntar, ¿no? He escuchado a escépticos preguntar y decir, ¿por qué si Dios es tan omnipotente y bueno delega en humanos pecadores
y a veces ineficientes esta tarea de cuidar de los pobres, de los huérfanos, de buscar ser luz? ¿Qué responderías a esa pregunta y objeción? Mira, el Señor es muy misericordioso en invitarnos a ser parte. Invitar, porque sabes una cosa, estamos en entrenamiento para lo verdadero. Esto es apenas un adelanto, es como un sueño. Ya nos vamos a despertar a lo de verdad. Entonces el Señor en cierto modo nos está entrenando, pero ¿sabes qué más? Nos está mostrando su corazón y quién es Él. Y eso no va a pasar si no te saca de tu comodidad y te invita a ver la redención en acción. No sucede que te enamoras de Cristo sin andar detrás de Cristo donde Él anda. Y el Señor dice, ¿dónde prefiere estar? ¿Verdad? Recuerdo muchísimo, tenemos un juego de tarjetas como para iniciar conversaciones con los niños. Una de las noches más memorables, una de las preguntas más memorables para mí salió una tarjeta y dice, le tocó a mi hijo contestar y decía, si Jesús llegara al colegio, ¿con quién crees que se sentaría a la hora de la comida? Y mi hijo dijo, creo que con el niño que nadie le habla. Creo que con el niño menos popular, el que nadie escoge. Mira, Josué, para mí eso fue precioso porque lo entendía quién era Jesús, ¿verdad? Y cómo era. Entonces, si el Señor se sienta con el menos popular, ¿por qué yo voy a querer otra cosa? ¿Me entendés? Sí. Sí, pienso en Zaqueo, pienso en la mujer samaritana, pienso en el hijo pródigo. Dios muestra su misericordia y su corazón a todas las personas, pero aquellos que están en una situación vulnerable tienen una oportunidad especial de poder conocerlo. Los fariseos se jactaban de: "Bah, no necesitamos a Jesús, no necesitamos esto". Pero los vulnerables, Dios tiene un corazón tan profundo hacia ellos. Nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento. Una y otra vez Dios les recuerda al pueblo de Israel en medio de muchos textos como yo adopté, dice Dios. Te adopté, te saqué de Egipto, te quiero, te amo. Pienso que es algo que la iglesia necesita recuperar en nuestros días. Pensando en la iglesia, hay un pasaje que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Está en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Pablo dice, bueno, voy a leer del versículo 9. Dice: no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de Ah, la fe. ¿Ok? Este ejemplo, ese texto, creo que por un lado se puede sacar de contexto, ¿no? A veces la iglesia puede usar ese texto para estar demasiado centrada en las necesidades internas. Es importante. Aquí el texto lo está diciendo, debemos hacer bien a todos, mayormente a nuestros hermanos en la fe que están en dificultades y en una situación vulnerable. Entonces, por un sentido se puede usar como una excusa para quedarnos hacia adentro, pero en otro sentido, la Biblia nos muestra ahí cómo podemos empezar a ejercer misericordia. Tal vez no conocemos cómo involucrarnos afuera y tal vez realmente hay muchas necesidades adentro. Estemos pendientes. Entonces, ¿qué está pasando en la vida de mis hermanos? ¿Cómo puedo yo servir a mis hermanos que adoran conmigo los domingos, pero que están en una situación vulnerable de la cual tal vez no me han hablado, otros no saben? Y a veces creo que hablar de este tema en particular en la iglesia a veces puede ser complicado, porque una cosa es tener una doctrina del evangelio y otra cosa es tener una cultura del evangelio, y a veces alguien puede tener el deseo de ayudar a otra persona, pero si se involucra puede ser mal visto, o la otra persona se puede sentir ofendida, o en la iglesia nadie está expresando sus necesidades a menudo, precisamente porque no se siente en confianza y no hay esa cultura de apertura y de confesión y de realmente compartir nuestras cargas, que es lo que dice también Gálatas, capítulo 6, versículo 2, dice: lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Sí, ¿cómo has podido reflexionar en eso, en la importancia de una cultura del evangelio donde podamos realmente compartir cómo estamos, orar y que teniendo misericordia unos hacia otros y ayudando en nuestras cargas, entonces la iglesia pueda florecer para ayudar al mundo a llevar sus cargas? sí, fíjate que regresamos al tema de comunidad verdadera, porque mira, Josué, también se arman como clubes cristianos donde sí, nos juntamos a la célula al grupo misional o al grupo pequeño, ay, leemos un pasaje de la Biblia, oramos y llevamos los sándwiches y entonces todo el mundo pasa un buen rato, pero se vuelve a reducir a una vez a la semana. O sea,
es bueno, no te digo que no, es periódico, es bueno, pero ¿dónde está la verdadera vida donde yo estoy al tanto de mis hermanos como en su diario vivir y no que seamos policías uno del otro, pero simplemente esa familiaridad? ¿Qué te permite realmente saber qué está pasando en la vida del otro? Muchas tazas de café por medio, muchas conversaciones caminando al perro o yendo al mercado o acompañándole en el hospital. O sea, la familiaridad sí importa. Lo que me intereso en la vida del otro en su día a día sí importa, porque ahí veo la carencia. Aun cuando no me lo quiere revelar, hay algo. Y hay algo especial aquí, un elemento clave. No solo depende de mi habilidad como comunicador o como entrevistador o mi observación, es el discernimiento del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces de verdad, José, de verdad, no tengo nada especial, soy una creyente como vos, como todo el mundo? ¿Y sabes qué? Me doy cuenta las veces que el Señor me está empujando a orar por alguien. Yo no te lo sé explicar, pero me pone en la cabeza, fulano de tal, y yo estoy, ok, he aprendido a discernir y decir, ok, ¿qué está pasando? Voy a orar. Y le mando un mensaje de texto, mira, estoy pensando en ti, solo quiero decir que oré hoy por ti. No pregunto nada, no digo. Y suele ser que es el Señor inquietando unos a otros, porque tenemos al Espíritu Santo. Entonces existe el factor del discernimiento también. Pero eso requiere vida en comunidad. Eso requiere comunicarme, eso requiere intencionalidad. Entonces, si yo tengo esa vida, voy a anotar carencias. Voy a anotarlo. Y no solo en mi círculo que a mí me gusta, porque lo difícil es extenderte a gente que no es de tu círculo. Eso es difícil, pero es necesario. Yo te puedo decir el caso de una familia muy querida en nuestra congregación. Es una abuela con una hija con una situación complicada. Son generaciones, ¿sabes? Y son historias muy traumáticas y muy carentes de muchas cosas de generación en generación. Y esta hija cayó en problemas legales y cayó presa. Y esta abuela tiene a dos adolescentes, otro de los chicos está en un hogar de protección y hemos caminado con esta familia, la comunidad, la congregación, orando entre todos. Ahí van los útiles escolares entre todos. Aquí está la inscripción del colegio de este año. Es decir, si abrimos los ojos y estamos atentos, la necesidad está por todos lados. Y me voy a atrever, José, a mencionar algo que también puedo meterme a, decimos nosotros, el callejón de las trompadas. Fíjate vos que por lo menos en Guatemala y creo que en muchas partes de Latinoamérica, todavía se puede pagar una ayuda doméstica en las casas. Si tú pones atención a las historias de las señoras que nos ayudan en la casa, tenés un campo misionero seguro. Solo con la vida de esa mujer vas a poder ver 1000 maneras de servir. ¿Por qué? Empecemos porque muy posiblemente ella tuvo que separarse de sus hijos para venir a tu ciudad a trabajar. Y vive en un cuartito en algún lado que está arrendando. Y la ida y venida de tu casa no es sencilla. Y ha muy probablemente enfrentado muchas dificultades, carencias, ultrajes, etcétera. Eso es de verdad estoy picando un hormiguero, pero te puedo decir que solo con eso ni siquiera tenemos que salir a la esquina para buscar una causa. Amén, amén. Y tranquila, Aisha, puedes picar los hormigueros acá. ¿Qué es este podcast? Sino dar golpes al panal de las abejas. Ok. Sí, o sea, de eso se trata, que podamos tener este tipo de conversaciones difíciles, honestas, buscando promover la sabiduría bíblica por medio de este tipo de reflexión teológica, pensando a la luz de la Biblia. Y me impacta mucho lo que mencionas, ¿no? La belleza de la iglesia. La iglesia es algo que el mundo no puede realmente replicar, porque a veces en la iglesia estoy sentado al lado de una persona que es totalmente distinta a mí, pero nos une algo, nos une Cristo, y eso lo cambia todo. Y como iglesia, nosotros tenemos la misión de hacer discípulos de Cristo. Dice Mateo, capítulo 28, versículo 18, dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hay mucha riqueza en esos textos que nos hablan de la identidad de la iglesia y de la misión de la iglesia. Hay varios todos que podemos ver acá, ¿no? Vemos que Cristo tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Vemos que Él nos manda a ser discípulos de todas las naciones. Vemos que Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vemos que Él nos llama a enseñarle a estos discípulos a guardar todo lo que Jesús ha mandado. Entonces yo no puedo dejar de ver que hay una relación muy íntima entre la misión de la iglesia, que es algo que arde en mi corazón, y que arde en el corazón de todo creyente comprometido con el evangelio, que más personas puedan venir a los pies de Cristo y que por medio de la plantación de iglesias bíblicas, que plante más iglesias bíblicas. Yo no puedo evitar ver la relación entre la Gran Comisión y el ejercicio de ministerios de misericordia, porque eso forma parte de obedecer todo lo que Jesús nos ha mandado. Entonces, ¿qué has podido reflexionar sobre eso? Porque sé que también estás en una iglesia muy comprometida con las misiones. ¿Cómo has podido ver de esto? ¿Cómo puedes entender la relación entre la Gran Comisión y llevar adelante ministerios de misericordia que ayuden a vulnerables y que adornen la doctrina del Evangelio? Sí, o sea, ser misional no es como normalmente yo me lo imaginaba cuando era niña o cuando era adolescente, como que llegas a la luna y pones tu bandera y ya llegamos los cristianos a este lugar y todo el mundo oiga, ¿verdad? Es un proyecto de amor en el cual yo entro a conocer el contexto. Yo entro a, a interesarme en la vida de la gente a la que quiero servir porque realmente quiero amar y conocer. O sea, como hablamos anteriormente, o sea, no es un proyecto, no estoy tratando de venderte algo. Estoy queriendo entender tu mundo para poder amarte como, como Cristo, ¿verdad? Como Cristo ama, ¿verdad? Realmente ves a Jesús interactuar con la gente en el Nuevo Testamento con tal compasión y humanidad, viendo a los ojos, amando, sonriendo, tocando, abrazando, hablando, haciendo buenas preguntas constantemente. Y eso te tiene que indicar el camino de cómo es que luce una comunidad misional, una iglesia que se interesa en cumplir esa gran comisión. Es una iglesia que estudia el contexto. Es una iglesia que se interesa, que no planta como que fuera ¿cómo te digo? Una nave espacial que llegó ¡fum! Ahí, al lugar donde aquí plantamos iglesia y somos los marcianos. No, estamos llamados a ser muy diferentes mientras estamos en el mundo y a comprender, a entrar a comprender. De hecho, es uno de nuestros consejos cuando queremos servir por ejemplo, en un hogar de niños o en un asilo de ancianos. Muchos cristianos entran con sus propias ideas y tengo un plan. Lo que necesitan es un payaso, pastel y globos, porque los niños necesitan olvidar sus penas un rato. Y lo que no consideramos es que otras 25 iglesias tuvieron la misma idea y entraron con un payaso y pastel y globos y juegos y un drama donde hacemos el llamado al arrepentimiento y los niños ya vieron eso 25 veces durante 3 meses. Y todavía entonces los trabajadores del hogar están diciendo, pero dé gracias, pero sonría. ¿Y qué si hubiéramos entrado con un poco más de curiosidad, con un corazón realmente dispuesto a traer lo que se necesita, no lo que yo estoy estimando que necesitan? Y lo que necesitan tal vez es un tambo de gas para poder bañar a los niños en invierno con agua tibia. Pero eso no es tan divertido ni tan atractivo para ti, pero es lo que es. Y en ese sentido, creo que la iglesia está llamada a cumplir la gran comisión al ritmo de la sabiduría bíblica y de la compasión verdadera que se mete al mundo del otro mientras anuncia la verdad, mientras anunciamos la verdad con un amor que comprende y que quiere que el otro se sienta visto y escuchado. Sí, es llamativo que mencionas la encarnación de Cristo como un modelo para esto, porque realmente Jesús, Él no nos invitó a su pantalla de Zoom, ni que simplemente lo sigamos a distancia. Él vino y
se introdujo en nuestra realidad para reflejarnos el corazón del Padre. Él nos dice: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y luego le dice a los discípulos: como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, para que sean luz, para que lleven mi evangelio a otras personas. Eso me hace pensar mucho realmente en la importancia de que nuestra fe, no solamente nuestra fe, sino también nuestro ejercicio de la misericordia y la compasión hacia otros creyentes y hacia vulnerables, no se quede en lo virtual, se quede en lo real. Y permíteme, por favor, hacerte esta pregunta que puede ser bastante personal. ¿Cómo llevas esto a la práctica tú, Aisha de López? Y yo sé que seguramente tienes cuidado en hablar de esto. Yo también trato de tener cuidado, por ejemplo, cuando alguien me dice: Josué, ¿cómo lees la Biblia? Porque yo no quiero que mi respuesta sea vista como: ok, esto es lo que debo hacer. Cada persona es distinta, cada persona tiene dones distintos, circunstancias distintas, trasfondos distintos, etapas en la vida distintos, pero a veces puede ser útil reflexionar en qué puedo aprender de la otra persona, cómo lo está llevando esa persona y cómo lo puedo entonces llevar yo, qué puedo aprender, qué puedo crecer de la manera en que otros están buscando servir al Señor. Entonces, te lanzo esta pregunta personal: ¿cómo tú tratas de llevar este balance entre el mundo virtual y el mundo Ujú. real, la misericordia que Dios te llama a mostrar, y al mismo tiempo los trabajos que haces con ACH y con ayudar a la iglesia a entender la importancia de cuidar del vulnerable? Mira, yo tengo una presencia virtual y a ratos siento conflicto y a ratos he dejado, ¿verdad? Sobre todo a principios de año, el año pasado dejé bastante lo de las redes, necesitaba evaluar, ¿verdad? Muchas cosas y necesitaba una pausa. Y quiero decirte que he concluido que yo siempre he procurado ser honesta con lo que dejo ver, pero no dejo ver mi vida entera. Y lo que te muestro es lo que yo creo que sirve para el propósito que yo creo que Dios me llamó, que es anunciar el evangelio y traer, empujar un poco más la cultura de adopción en Latinoamérica. Me doy cuenta de la importancia de hacer un llamado constante a que la gente que pueda conectar conmigo de alguna manera en redes, lleve a su vida privada, a su vida práctica, a su comunidad, a su iglesia local, lo que yo estoy tratando de tirar como piedritas al estanque para que creen esas olas, ese efecto y salgan con buenas preguntas y quizás un ánimo de tomar una decisión, una acción. Quiero decirte que para mí es una prioridad muy grande estar involucrada y conectada con mi iglesia local. Yo no solo voy los domingos, yo tengo mi grupo pequeño, eh, yo, yo camino con hermanas a las cuales no impresiono, no les impresiono, a veces hasta les caigo mal y eso es muy bueno y muy saludable y tienen permiso de llamarme la atención, de preguntarme cosas, porque eso es la vida real. O sea, en redes es una esquinita, una puntita del iceberg de lo que es mi vida y es real, pero es una esquinita chiquitita que yo escojo poner ahí para que tenga un propósito. Y sirvo en mi iglesia local. Yo soy parte del equipo de maestros y mi asignación actual son niños de 2 a 4 años. Yo enseño Biblia a niños de 2 a 4 años y me la paso increíble, es lo máximo, nos divertimos, o sea, juego trastecitos, jugamos de pescar con redes de fruta y pescaditos que hago de foamy y eso es muy importante para mí, es muy importante para mí porque me mantiene con los pies en la tierra y esa es la vida real. ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? ¿Quién entra a mi casa y mira mis desastres? ¿Quién me puede llamar? ¿Y a quién puedo yo servir en realidad sin tratar de impresionar ni nada? ¿Me entendés? Para mí esa es la vida real. Entonces, mi vida en comunidad, mi iglesia local, lo que hago por los que no me pueden pagar, es fundamental para mantenerme conectada a la verdad, conectada al Señor. Sí, yo en verdad oro que Dios nos ayude a vivir una vida oculta, en el sentido de que vivimos para Él. No lo tenemos que publicar todo, podemos esperar en Él, descansar en Él. El tipo de vida más impresionante. Pienso mucho, por ejemplo, en mi abuela, no, en el funeral de mi abuela.
Llegaron personas que nunca había conocido y hablaban de cómo mi abuela les predicó el evangelio hace 20, 30 años o les ayudó hace tanto tiempo. Hay algo sagrado en lo que es una vida oculta que vive para los ojos de Dios y que vive en el contexto de la iglesia local, que vive como oveja. Realmente eso es lo que miro de ti y alabo a Dios por tu vida y por la oportunidad de tenerte aquí en el podcast. Y hablando de tu perspectiva como oveja, no como pastora o líder o alguien con super autoridad, lo que sea, como oveja. No, porque muchas personas pueden sacar muchas cosas de contexto y obviamente nosotros no creemos en esto que hemos mencionado. Te reconoces como una oveja y que estás Sí, sirviendo al Señor. sí. Como oveja, ¿qué le dirías a un pastor o líder que, bueno, escuchando todo esto, tiene interés en enseñar a su iglesia de importancia de la misericordia, pero de nuevo están las cosas que hemos hablado antes, ¿no? Hay otras prioridades, cosas importantes como la predicación, como la oración, como las misiones, y obviamente a veces los pastores no quieren añadir cargas a la iglesia, y bueno, hay temas de eclesiología que escapan del alcance de esa conversación, pero como oveja, ¿qué palabras darías a un pastor para animarlo a, buscar pensar en esto de una manera más profunda y enseñar a su iglesia la importancia de que nuestra vida debe traducirse realmente en obras de compasión real para la gloria de Dios? Mira, Pedro lo escribió, ¿verdad? Creo que es en la segunda carta donde dice, todo lo referente a la vida y la piedad se ha dado ricamente, enormemente, suficientemente en Cristo. Todo lo necesario para la vida y la piedad, todo lo que Dios exige, ya dio. Y yo te diría, pastor que me estás escuchando, y entre paréntesis, yo no soy pastora. La gente a veces en red me dice pastor porque fui esposa de pastor. Y en mi contexto así me llamaban, pero cierro paréntesis, yo no soy. Yo te digo, líder o pastor o anciano, lo referente a la vida y la piedad para tu congregación fue dado. Y en el cuerpo de Cristo, en tu congregación local, en tu iglesia local, Dios tiene pensadas obras de justicia para que tu gente camine en ellas, para que tú camines en ellas. No hay que inventar el agua azucarada. Te aseguro que ya están haciendo mucho de lo que la palabra ha indicado. Y es de encontrar avenidas que ya existan. Quizás tienes en tu congregación un pediatra, un mecánico, un odontólogo, una señora que hace cortinas, un panadero. Esas 5 gentes pueden servir a alguien como esa abuelita que yo dije. Si esa abuelita maneja un auto y el mecánico dice, ¿sabes qué, pastor? Yo le voy a revisar ese carro a la abuelita para que tenga frenos, para que no haya problema con su aceite, etcétera. Y la señora va y la visita y dice, mira, veo que tienes hoyos en la cortina, yo te voy a reparar la cortina. Y el pediatra dice, ¿sabes qué, abuelita? Yo voy a ver a tus muchachos porque entiendo que hay chequeos médicos. Mira, cuando uno siente, cuando es intencional, la gente ahí es donde va dando esos pasitos. Y te quiero decir que en la práctica de esta religión pura existe un discipulado verdaderamente orgánico, en el cual tu gente va a ponerse más robusta espiritualmente porque está caminando verdaderamente en fe, aceptando asignaciones que los rebasan. Y eso es muy bueno, porque quiere decir que van a depender. ¿Vas a meterte a buenos líos? Sí, pero va a haber un crecimiento como comunidad, es un crecimiento espiritual porque vamos a conocer los límites. Entonces, lo que Dios está llamando a hacer no es algo que esté afuera de ti. Ya existen avenidas que se están transitando y que quizás no has considerado como una práctica de religión pura, pero claro que sí. Entonces, y para eso existe Alianza Cristiana para los Huérfanos. Nosotros entendemos y lo que tú estás diciendo, no tengo que saberlo todo. Tu equipo no tiene que saber acerca de, adopción, acogimiento y cuidado informado en trauma. Y eso es otro tema, José Espinoso, que la gente dice, bueno, pero si hay trauma, pero el Señor todo lo sana, pero si podemos nada más orar y enseñarles ahí la Biblia y ahí van los niños y ya está. No es tan sencillo, hay muchas cuestiones y muchas, ¿verdad? Pero nosotros por eso acompañamos la iglesia, somos una organización paraeclesiástica
que acompaña y que conecta con otras organizaciones que tienen en su haber las herramientas para que tu gente camine con mayor sabiduría y para soportar esto que requiere una maratón. Esto no es una cuestión como de, ¿me entendés? De un flash, ¿verdad? En Guatemala decimos llamarada de tusa. Se prende pero se apaga rápido. Esto es de perseverancia y para eso necesitas compañía y herramientas y por eso existimos también. Entonces, hay maneras de hacerlo y hay iglesias que lo están haciendo y si esperas a que todo el mundo esté listo y 100% y seas perfecto, nunca van a empezar nada. Entonces, ánimo, porque todo lo referente a la vida y la piedad, Dios lo ha provisto. Sí, pienso en que en verdad no tiene que ser tan complicado y ya muchas iglesias que están escuchando esto ya tienen ministerios de misericordia en sus iglesias. Es cuestión de ver cómo podemos involucrar, cómo podemos servir. Yo estoy agradecido, inmensamente agradecido por los ministerios de mi iglesia, en especial por el ministerio de misericordia, porque yo sé, no tengo la menor duda de que en mi iglesia hace más de lo que a veces se anuncia los domingos, porque no todo tiene que anunciarse, no todo tiene que ser tan elaborado, no todo tiene, a veces simplemente yo como cliente me estoy viendo una necesidad, veo que puedo servir, me involucro y listo. Lloramos que Dios nos use, lloramos que Dios nos guíe y aprecio mucho lo que mencionas, lo que brinda ACH, porque de nuevo las organizaciones paraeclesiales forman parte del cuerpo de Cristo y en cierto modo ayudan a la iglesia sin que la iglesia tenga que sentir que está desviándose de la misión de la iglesia, que es predicar el evangelio y hacer discípulos y todo lo demás. Es como los seminarios o las organizaciones de tipo editoriales cristianas. A ver, una iglesia local no está llamada a ser una editorial. Está llamada a servir a la iglesia, a ser discípulos, predicar el evangelio, pero creyentes pueden formar una editorial que bendiga a la iglesia y forman parte del cuerpo amplio de Cristo. En ese sentido, es importante reconocer que no estamos solos y que realmente podemos buscar ayuda en otros hermanos, en otras iglesias, en otros creyentes, para que juntos, donde sea que estemos en nuestro contexto, atendamos las necesidades que el Señor nos presente, buscando ser fieles, sabiendo que no vamos a poder solucionar todos los problemas, pero que Dios no nos llama tampoco a solucionar todo. Él nos llama a reflejar su corazón y dejar los resultados en sus manos. Y ya para cerrar, Aisha, quería preguntarte, ¿cuáles serían 3 preguntas finales que harías a una persona que escuchó toda esta conversación y te gustaría que esta persona pueda seguir rumiando más todo lo que hemos hablado? 3 preguntas finales que le harías a esa persona para que esta persona pueda tratar de responderlas y meditar un poco más en todo esto a la luz de la sabiduría bíblica. A ver, creo que no están en orden. A ver, la primera pudiera ser, ¿estás absolutamente seguro de tu nueva identidad? ¿Estás gozándote tu título de hijo? Y entiendes cómo eso le llegó a suceder. Esa sería la primera. O sea, has entendido tu adopción en Cristo y te lo estás gozando eso. Porque en base a eso va a surgir todo lo demás. Segundo es, ¿qué hermano o hermana ha compartido quizás inquietudes parecidas en este sentido? ¿Con quién pudieras unirte para orar? Para que el Señor les indique cuál es el siguiente paso. Porque Dios no nos llama aislados. Siempre nos llama en comunidad. Y la tercera pudiera ser, ¿cómo puedo medir las motivaciones de mi corazón o pesar mi corazón para evitar usar esta causa o la causa a la que yo, ¿verdad?, me quiero acercar? ¿Cómo puedo hacer para poder guardar mi corazón del orgullo y usar esto para encontrar identidad? ¿Verdad? ¿Quiénes pueden ser mi punto de tocar base, de chequear, para poder evitar una catástrofe más adelante? Wow, muy buenas preguntas. Yo mismo voy a estar reflexionando en ellas. Muchas gracias por tu tiempo, Aisha. Ha sido un privilegio tenerte acá. Gracias a ti, José.